El día de hoy platicamos con una psicóloga forense que nos vino a contar todo sobre su profesión, una profesión que me parece muy interesante y que no tenemos mucha información al respecto, así que quédate para saber un poco más de qué es lo que hace un psicólogo forense. Bienvenido, bienvenida a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carrero. Y conmigo tengo una invitada que ahorita ya estábamos platicando, ya tengo mucha intriga de saber más de su profesión, de muchas cosas que seguramente vamos a aprender juntos. La verdad es que este tema casi no lo había escuchado antes. Hay muchas cosas que quiero indagar, hay muchas cosas que quiero conocer. Así que sin más preámbulos, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la psicóloga forense Margarita Ramírez. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí y de poder hablar acerca de la psicología forense. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias por poder venir. Desde que platicamos el principio, agradezco que haya sido como tan pronta tu aceptación a venir. La verdad es que estoy muy curioso de poder platicar sobre todo lo que tú haces. Me parece un tema muy interesante. Con todo lo que me estabas contando hace ratito y ya estábamos aquí platicando muy a fondo de tu profesión. Y bueno, hay muchas cosas todavía que me quedaron demasiadas dudas, pero de eso que me estabas platicando ya me quedé muy picado, digamos. Pero antes de empezar con el tema, de empezar con todo esto a fondo, me gustaría que la gente te conociera, que supieran un poco más de ti. Entonces te voy a hacer la pregunta base, la que siempre le hago a todos, y es que nos pudieras decir quién es Margarita, así a grandes rasgos. Bueno, pues yo soy psicóloga clínica, soy psicóloga forense desde hace 20 años aproximadamente. Siempre me he dedicado pues al ejercicio de la psicología, tanto en la parte individual, en el consultorio, y pues después fui incursionando ya en la parte forense. Primero pues a través de mi trabajo en instancias gubernamentales y ya después en mi trabajo independiente. Eso es lo que hago hoy en día. Trabajo como psicóloga clínica, trabajo como perito o como psicóloga forense. Y bueno, también me dedico a dar clases, doy clases en el área a psicólogos, doy clases a nivel maestría en psicología forense, capacito, asesoro a personas que requieren información precisamente sobre esto, sobre qué es la psicología forense y cómo nos puede ayudar dentro de los procesos judiciales. Y pues eso hago, mi vida es la psicología forense. Ahora, justamente hablando de lleno sobre este tema, me gustaría que nos pudieras explicar qué es la psicología forense. Ok, bueno, la psicología forense es una rama de la psicología. Así como hay psicología educativa, así como hay psicología organizacional, también hay una rama que se denomina psicología forense. Cuando la gente escucha el término forense, lo primero que se imagina es muertos, claro. Lo primero que se imagina son las series que vemos a veces estadounidenses, ¿no? Sí. Sobre asesinos seriales y sobre esas mucho cosas. Crimen y cosas así. Oh, sí, al psicólogo corriendo con su arma persiguiendo a un criminal. Pero pues no es así. La psicología forense tiene como objetivo dar luz, dar información, ayudar y ser un auxiliar en la impartición de justicia. Hay procesos legales en donde se requiere la mirada de un psicólogo, la perspectiva que tiene un psicólogo de un caso, pero no de cualquier psicólogo, sino de un psicólogo que se haya especializado en psicología forense. Cada caso, a lo mejor de violencia sexual, algún caso de feminicidio, de guardia y custodia, requiere la visión de un psicólogo. ¿Para qué? Pues para que la autoridad tenga más elementos para considerar y después tomar una decisión. Ahorita, pues, sí me gustaría desde este inicio que quedara claro que vamos a estar utilizando indistintamente el término psicología forense o psicólogo forense
y perito en materia de psicología, porque se nos conoce más como peritos en materia de psicología que como psicólogos forenses, pero es lo mismo. Oye, y aquí justo me gustaría preguntarte, digamos, cómo es este proceso de ser perito, ¿no? O sea, una vez que sucede una situación, ¿cuál es el primer contacto que se tiene contigo normalmente? ¿Cuál es el proceso que se tiene como para que tú puedas dar no sé, una conclusión, hagas un estudio? ¿Cómo es todo este desarrollo, digamos? Ok, bueno, pues hay peritos que trabajan para instancias gubernamentales y hay peritos como yo que trabajamos de manera independiente. Los procesos judiciales muchas veces ya tienen por protocolo, ya tienen de oficio, pues la solicitud, ¿no? De que participe un psicólogo forense. Tienen las instancias de gobierno sus propios peritos y digamos que ahí ya es obligatorio que entren los peritos a participar. Entonces la misma instancia los llama por protocolo a que hagan una investigación. En casos, por ejemplo, que involucran a niños, niñas y adolescentes, pues ya es sí o sí que la autoridad tiene que mandar llamar a un perito para que dé su visión, su perspectiva de los casos. Cuando suceden delitos o se están investigando hechos en donde no se ha solicitado, pero que los abogados por estrategia consideran que la pericial en psicología podría ayudarles a su teoría del caso, podría ayudarles a su estrategia, pues entonces ya nos llaman y nos piden que participemos y que hagamos algún estudio psicológico. ¿Cuál es, digamos, como la solicitud más común con la que te buscan, digamos? Una, los delitos sexuales. ¿Por qué? Porque los delitos sexuales tienen una dinámica compleja. Generalmente en los delitos sexuales, como en el abuso sexual hacia niños, no hay testigos. Uh-huh. Son delitos que ocurren de manera muy oculta, cuando no hay nadie. Y el único testigo, pues, es un chiquitín de 5 años, ¿no? O de 3 años, o de 4 años. A lo mejor al que no se le violenta, pero sí se le manipula. O sí se le hace creer que lo que le está ocurriendo es un juego. Entonces, como son delitos que ocurren con estas dinámicas complejas, se necesita la visión de un perito, de un psicólogo forense que le diga a la autoridad, híjole, el discurso del niño sí es muy congruente con el discurso de abuso sexual. Entonces son en los casos que más nos solicitan cuando son delitos de este tipo que ocurren en estas dinámicas de ocultamiento, de manipulación y cuando ocurren con niños. Aquí me gustaría preguntarte algo que me llama mucho la atención y es que, digamos, ahorita estabas hablando de la estrategia del abogado, ¿no? O cuál es como el objetivo para poder llamar a un perito. En estos casos de delitos sexuales, normalmente, o sea, entras para hacer, digamos, una valoración y sobre esta valoración, ¿tú qué puedes determinar al respecto del caso? Ok. Nos hacen al inicio, cuando se nos hace una solicitud, nos especifican lo que nosotros llamamos objetivos periciales. O sea, la autoridad nos dice qué necesitamos nosotros evaluar, qué necesitamos investigar. Muchas veces nos piden en esos objetivos periciales que digamos si el discurso de la persona es congruente con un discurso de víctima o de haber sido agredido sexualmente, que digamos si hay un daño psicológico, que determinemos si ese daño psicológico corresponde al hecho que se está juzgando o al delito que se está investigando. Nos plantean distintos objetivos periciales y nosotros pues empezamos a hacer nuestra investigación que incluye análisis del contexto, que incluye revisar qué otro tipo de evidencias psicológicas, evidencias de conducta o rastros psicológicos encontramos. Hacemos entrevistas, aplicamos pruebas
Y después ya a partir de ahí le damos respuesta a esas preguntas. La mayoría de las veces cuando son casos de abuso sexual, por ejemplo, nos piden que dictaminemos si hay un daño derivado de violencia sexual en los niños o en las personas que han sido abusadas. Pero por ejemplo aquí, o sea, me gustaría como bajarlo hacia, digamos, un ejemplo tangible de lo que podría ser, ¿no? O sea, una vez que tú estás en este caso, a través de la conducta de estas personas puedes determinar qué, o sea, cuál es como, qué pondrías tú en una evaluación que tiene un daño, pero ¿por qué? Por cómo se comporta, por lo que te dijo, por etcétera. Y en este caso, normalmente o sea, ¿cuál es la primera solicitud que te hacen? O sea, ¿este estudio lo haces hacia la víctima o la persona que cometió el delito? Ok, aquí podemos nosotros tanto hacer periciales en psicología, tanto en víctimas como en personas acusadas o en imputados. Todos tienen derecho a ofrecer sus pruebas. Depende quién nos haga la solicitud, va a depender qué es lo que se nos solicite. En cuanto a agresores sexuales, casi siempre nos piden dictaminar si la persona tiene un perfil de agresor sexual, ¿no? ¿Y cuál es ese perfil, por ejemplo? Mira, ahí nos metemos en un tema complicado porque no hay perfiles así como específicos. Es que ¿no? justo es lo que me llama la atención, ¿no? O sea, digo, afortunadamente nunca he estado en una situación así, pero en dado caso, ¿cómo podemos saber o a través de la psicología qué puedes conocer de esta persona? Que no sé si es un poco como justificar las acciones que comete o por qué hace lo que hace. La psicología nos permite entender, nos permite comprender por qué alguien actúa de cierta manera, pero de ninguna manera justificar. Justo. Ok. O sea, voy lanzando las preguntas conforme lo que me estás diciendo porque eso, ¿no? O sea, me llama la atención entender que, digamos, en un caso donde se está requiriendo esto para la persona que comete el delito, saber cómo usan esta información a beneficio de la persona, supongo. Mira, aquí hay dos posturas que son como las que siempre están peleando en este tema. Hay quienes muchas veces se han centrado en esos perfiles y se han elaborado perfiles que si de agresores sexuales, que si de personalidades violentas o perfiles de víctimas, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que se ha abusado de esos perfiles y que muchos de esos perfiles tienen prejuicios, que muchos de esos perfiles tienen estereotipos y que eso hace que se sesgue la investigación desde un inicio. ¿Cómo hemos podido contrarrestar esto? Bueno, pues abriendo la investigación a mucho más elementos, a revisar otros documentos, es decir, a buscar no nada más lo que te dice el perfil, sino examinar todo lo que está alrededor, ya sea del acusado, del imputado o de la víctima. Por ejemplo, yo he notado, ahora me toca revisar a veces peritajes de otros psicólogos, y he notado que cuando utilizan esos perfiles, buscan a ver si la víctima encaja en esos perfiles. Y nuestros perfiles de víctimas a veces nos dicen, las víctimas de delitos tienen depresión, ansiedad, estrés postraumático. Y entonces yo desde el inicio me sesgo a buscar nada más depresión, ansiedad y estrés postraumático. Y si no lo encuentro, hay peritos que llegan a decir, no fue víctima, está mintiendo porque no tiene estrés, depresión y ansiedad. Claro. Pero no se ponen a indagar el contexto y que a lo mejor era una mujer que ni siquiera tenía tiempo de deprimirse porque tenía 3 hijos que mantener y al otro día se tiene que levantar a trabajar, o porque a lo mejor es una persona resiliente, que aunque le haya ocurrido una violación o una agresión sexual,
tiene la resiliencia suficiente para que no desarrolle estos síndromes clínicos. Claro. Y entonces caemos en el punto de, entonces vas a decir que no fue víctima solo porque es una persona fuerte y resiliente. Ese es el peligro de basarnos en perfiles. Lo hemos cambiado ahora por un análisis del contexto, por buscar indicadores de victimización, por buscar rastro, conducta psicológica en mucho más evidencias. Justo es todo lo que estás diciendo, era como mi duda principal, ¿no? Porque podría llegar, o sea, fuera de, digamos, poniéndolo en el ojo público, normalmente cuando existen este tipo de situaciones de violencia sexual o violencia doméstica, lo que sea, la gente busca características específicas de cómo debería comportarse la persona ante la situación que está ocurriendo, ¿no? O por la que está atravesando. Entonces, entra justo este sesgo de no entender por qué la persona se comporta así cuando la situación es esta y por lo tanto, si esta es la situación, se debería de estar comportando de otra manera. Entonces, a mí lo que me daba o me causa ruido es que tanto el hecho de que dentro de una investigación, dentro de un caso, para que encontremos o se encuentre una resolución, este tipo de sesgos perjudiquen el caso y se, digamos, por ejemplo, se termine revictimizando a la víctima. O tomando decisiones equivocadas, por ejemplo, en temas de guardia y custodia, aunque ahorita hay una línea muy fuerte hacia la protección de los derechos de los niños, de las mujeres, y lo que voy a decir a lo mejor es un poco complicado, pero también a veces son sesgos. El creer que la mamá es siempre la más indicada para cuidar a los hijos. Y nos sesgamos desde el inicio sin hacer esta investigación de las competencias parentales, de las habilidades que tienen para el cuidado o de la disposición que tienen hacia la solución de problemas el padre y la madre. Y nos vamos por el sesgo de que siempre la mamá es la mejor, ¿no? Sí. Y en estos casos, por ejemplo, poniéndolos en el sistema judicial mexicano o poniéndolos justo como toda esta parte, ¿qué tanto perjudican o qué tanto influyen este tipo de creencias? Porque me parece que pues las tenemos como muy, muy aprendidas, ¿no? Que es cuando me imagino, por ejemplo, en tu situación, cuando tratas de comprobar lo contrario, puede llegar a haber como este debate de no, porque las cosas son así, porque la mamá siempre es tal, porque la víctima tal, porque etcétera, ¿no? Sí afecta. De hecho, hay una investigación, un manualito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que habla sobre la importancia de los estereotipos en la toma de decisiones judiciales. Somos un país bien cargado de ideas adultocentristas, machistas. Culturalmente somos así y eso ha permeado a nosotros como profesionistas. Porque pues forma parte de ti, de lo que como persona tú desarrollaste. Y si no tomas conciencia de eso, ya cuando trabajas en el ámbito profesional, te llevas esas creencias, te llevas esos estereotipos que ya tienes e influyen en tus decisiones y es bien grave, ¿no? Sí, y justo aquí me gustaría preguntarte, ¿qué tan difícil es separarte de tus propias creencias a la hora de entrar a un caso y tomar la decisión que beneficia al caso y no solamente dejarte llevar por lo que tú crees que debería ser o cómo deberían comportarse tales personas involucradas? Mira, yo creo que eso lo vamos aprendiendo desde que vamos en la carrera. Nos enseñan desde el inicio a ser muy científicos, a ser observadores, a pegarnos a un método científico. Nos van enseñando desde la carrera a que esto es un prejuicio, esto no puedes involucrarlo, ¿no? Nos enseñan a investigar y yo creo que eso es algo bien importante porque desde ahí ya te estás quitando esos sesgos pues, que venimos con nuestra formación. El aprender sobre el método científico va a ser lo que te va a ayudar a quitarte esos sesgos.
Y cuando estamos participando en un caso de estos, desde el inicio te tienes que plantear que tú eres un investigador y que no puedes tener una postura desde un inicio. Por ejemplo, en la práctica clínica, alguien llega a tu consultorio y te dice, es que yo sufrí abuso sexual cuando era niño, cuando era niña, pero ahí el objetivo es que le des terapia, que lleve un tratamiento. Entonces, pues yo no pongo en duda ni cuestiono lo que la persona me está diciendo, porque de creerle es de donde parte nuestra relación terapéutica, de la confianza. Pero ahí estoy haciendo clínica. En psicología forense, en las periciales, voy a hacer una investigación. Ahí no es que no le crea a la víctima, pero me tengo que poner en una posición muy neutral de decir, voy a investigar. Y esta investigación en este tipo de casos, ¿cómo normalmente se hace? O sea, porque ya más o menos voy entendiendo, pero en este caso, por ejemplo, ¿tú te comunicas con ambas partes? Digamos, tú estás, no sé, eres contratada por el abogado de la persona que comete el acto, ¿no? Pero aún así, para tu estudio, ¿tendrías que tener comunicación con la víctima o solamente con la persona? Lo ideal es que tengas pues todo el contexto y que puedas entrevistar a todos, pero pues no siempre se puede, pues por algunas limitantes de los mismos procesos, por la no revictimización, pero pues lo ideal sí sería como tener muchas fuentes de información. ¿Por qué? Porque de esas muchas fuentes de información es donde después yo voy a contrastar la información, encontrar consistencias, pero la mayoría de las veces trabajamos con una de las partes. Los abogados de la defensa pues nos contratan para evaluar a las víctimas o a los imputados, pero sí dependemos mucho de que la otra parte también quiera participar. Por ejemplo, en casos de guardia y custodia, no es suficiente pues en evaluar a los niños. Tienes que evaluar a los papás. Claro. A ver sus competencias parentales, pero a veces hasta que la autoridad no les dice que sí tienen que participar de la evaluación, lo hacen, ¿no? Hasta que no se les obliga, pues. Y en este tipo de casos de guardia y custodia, ¿qué puedes determinar, por ejemplo? O sea, determinan que la persona no es apta, determinan que la persona o que el niño se siente más seguro con tal o cual, o sí, cómo es. Determinamos qué padre tiene, describimos las competencias parentales que cada padre tiene, competencias parentales como esa capacidad de cuidado, de ser responsable, de ser afectivo, de tener un estilo de crianza determinado, si toleran la frustración, si se pueden comunicar, o sea, todo lo que se necesita para ser papá, ¿no? Que no nos enseñan, pues, que vas desarrollando, que vas aprendiendo. Y evaluamos cómo andan ellos en sus competencias parentales y le decimos al juez, pues las competencias parentales de la mamá son estas, del papá son estos, su estilo de crianza es este o es este. Y con respecto a los niños, cómo está su estado psicológico del desarrollo, con quién sienten más apego, cómo perciben los niños la dinámica de la familia. Y entonces ya la jueza o el juez ven todo este panorama y pues les ayuda a tomar sus decisiones. Y por ejemplo, en este tipo de casos, normal, o sea, por lo que voy entendiendo, siempre tienes una entrevista con las personas involucradas, ¿no? En este caso no puede ser o es muy normal que la persona a la primer interacción esté a la defensiva o esté como cerrada a querer comunicar. Sí, eso pasa mucho y tiene que ver con las creencias a veces de las personas que creen que los vamos a interrogar como si fuéramos policías o como vemos en las películas. Y no es así. La verdad es que estamos obligados nosotros, ya sea como perito institucional o como perito independiente, a respetar y cuidar los derechos de las personas, aunque seas de la contraparte. Pero ¿cómo se hace, digamos, el acercamiento? O sea, tú llegas y preguntas algo, es como aquí que estamos platicando, o vas con ciertas preguntas específicas para entender
el comportamiento, son varias interacciones. Las entrevistas forenses, que es la técnica que utilizamos, tienen un protocolo. En la entrevista forense, primero tengo que generar una presentación, un rapport, tengo que explicarle los objetivos de la entrevista, tengo que ponerle las reglas de la entrevista, que bueno, vamos a hablar de cosas que son verdad, que si no entiende una pregunta me lo puede decir, le vamos a hacer saber el por qué está ahí, y todo eso hace que esa resistencia de las personas pues vaya disminuyendo. Ya después entramos a las fases pues más fuertes, ¿no? De los hechos que se están investigando, de lo que ocurrió, y vamos profundizando poco a poco. Casi siempre los protocolos de entrevista forense están más enfocados a que la persona hable. Sean preguntas que pues la persona pueda llevar a cabo una narrativa más libre. Y ya después, ya si tengo dudas, ya le voy preguntando cosas específicas, pero sí las personas se tienen que quitar la idea de que es como un interrogatorio policial. No es así. Es una entrevista forense en donde pues, no se le presiona, en donde no se le intimida, en donde se le pregunta a cada momento si está bien, si hay algo que no entiende, si tiene alguna duda, y fluyen ya después las entrevistas. Pero pues entiendo que es un contexto difícil para las personas. Están en un problema legal y están en una situación estresante. Entonces vienen con esas resistencias. Y con los niños es un poquito más difícil todavía a veces la entrevista. Sí, me imaginaría que los niños son más abiertos a platicar. Son más abiertos a platicar, pero tienen más necesidades. Por ejemplo, son más inquietos, o a veces a nosotros nos cuesta bajarnos al nivel de un niño. Les llama la atención la cámara, les llama la atención el micrófono, o se cuidan lo que tienen que decir porque pues, a veces están involucrados sus papás, que son personas a las que ellos quieren, ¿no? Y oye, y en este caso, por ejemplo, o sea, a lo mejor suena muy, muy película lo que te voy a preguntar, pero tú puedes, supongo que con el tiempo, entender que hay ciertas conductas en las que alguien, o notar que alguien está, pues, si no mintiendo, maquillando un poco los hechos. Es un tema bien interesante ese, porque luego sí nos lo piden mucho, detectar mentiras. Y algo que ha cambiado pues, a lo largo del tiempo es esa concepción de la detección de mentiras. Antes se buscaba eso, que el psicólogo pudiera determinar si alguien estaba mintiendo o no. Y se utilizaba polígrafo, se utilizaba el estudio del lenguaje no verbal, o sea que si te tocabas la nariz, estás mintiendo, no eres víctima, ya te tocaste la nariz y ya voy a decir que estás mintiendo. Se utilizaban pues estas técnicas más de interrogatorio policial, en donde según yo ya tengo la verdad, nada más quiero que tú me la confirmes. Pero ya hemos dejado o estamos buscando dejar esas prácticas atrás y hemos transitado ahora a lo que llamamos una psicología del testimonio, en donde el perito, donde el psicólogo forense evalúa un testimonio. ¿Qué evaluamos ahí? No detectamos mentiras, pero evaluamos qué tan creíble o qué tan veraz, qué tan objetivo, qué tan confiable es un testimonio. Desde el contexto en el que se hizo la denuncia, a ver si no hay focos de lo que ahora llamamos focos rojos de falsas acusaciones, porque es real, a veces la gente por venganza o por otras razones acusa a alguien de algo que no cometió. Evaluamos en qué condiciones se recabó esa entrevista, evaluamos si el niño o la persona estaba en condiciones de hacer una declaración. Y hemos sustituido la detección de mentiras ahora por la evaluación del testimonio. Por ejemplo, y aquí, ¿cuáles crees que sean como los desafíos más grandes a los que se enfrentan en este tipo, en algún caso, o sí, pues en el trabajo, digamos?
Vivimos actualmente algo que se ha denominado una crisis forense. Y en esta crisis forense, sobre todo a los colegas que trabajan en instancias de gobierno, pues tienen un montón de trabajo. Por ahí el otro día uno de mis profesores nos daba una estadística en donde un perito gubernamental está haciendo 1.5 peritajes al día. Imagínate ahorita todo lo que hemos platicado, que variables que se involucran en estas investigaciones, y hay peritos a los que están trabajando a marchas forzadas, haciendo evaluaciones, aplicando pruebas, entrevistando, haciendo escritos, y están haciendo 1.5 peritajes al día. O sea, es una locura. Y eso puede hacer que se equivoquen, ¿no? Que tengan deficiencias en la investigación psicológica, por supuesto. Enfrentarnos a esa crisis forense en donde hay falta de personal, en donde no tienen capacitación, en donde no tienen recursos, y ellos dicen algunos, pues es que para mí es más fácil agarrar una hojita blanca y que me haga el dibujo de una persona, o que me haga el dibujo de una persona bajo la lluvia, a buscar otra prueba que la voy a tener que pagar yo, aunque sea más confiable, ¿no? Entonces esta crisis forense pues es complicada. Ese es uno de los desafíos importantes, trascender esa crisis forense. Pero, por ejemplo, en este tipo de cosas, pues al final lo que, digamos, me pone preocupado un poco es qué tanto puedes tú confiar porque al final, o entiendo, ¿no? O sea, la cantidad de trabajo para la persona no es la mejor para poder tener a una persona realmente concentrada en poder encontrar una vía de posibilidades para el caso, ¿no? Entonces, cuando llegan a ver ese tipo de cosas, ¿qué tanto... Primero sería, ¿qué tanto peso tiene esa determinación, no sé, ese peritaje? Fíjate, esas preguntas son bien interesantes, porque a veces se vincula proceso con una evaluación psicológica mal hecha, carente de todos estos elementos. O a veces hay peritajes que les faltan mucha ciencia y que pasan como prueba y que el juez valora, toma en cuenta para una decisión. Y ahí entra algo que pues es una parte del trabajo en el que yo me he especializado, que son los metaperitajes. Un metaperitaje o un contrainforme es una revisión que yo hago del peritaje de otro colega y decir a este peritaje, híjole, le falta todo esto, ¿no? No para desprestigiar el trabajo de un colega, sino pues para que no pase eso que dices, que vaya a influir en una decisión y que entonces afecte a una víctima o que afecte a un imputado, ¿no? Y revisamos lo que hizo el colega, pero no nada más para ese caso en específico. Explicamos a qué se pudieron deber esos errores para hacer visible pues esa crisis forense. Pero ¿y esos metaperitajes los haces? O sea, ¿tienes el acceso, digamos, a esa información y conforme a eso poder hacer el metaperitaje? O sea, sí, ¿qué tan posible es que tú puedas tener acceso a eso para poder hacer una revisión? Los abogados ya tienen la sospecha, ¿no? O tienen la duda y nos piden, se acercan con nosotros y nos dicen, oye, ¿me ayudas a revisar este peritaje? A darme tu opinión. Y ya nosotros revisamos y de acuerdo a protocolos, a estándares, ¿qué crees? Sí le faltó mucha ciencia a este. Entonces ya nos dicen, ¿puedes hacer un metaperitaje, un contrainforme? Sí. Y ya señalamos ahí pues los errores metodológicos, técnicos o lo que hayamos encontrado. Ahorita, antes de que entráramos al aire y que estábamos platicando, me comentabas que estas pruebas o todo lo que tú todo lo que tú haces no lo va a leer el juez. Tú das un testimonio, ¿no? En este testimonio,
¿Te has encontrado alguna vez como en una, digamos, ¿cómo lo podría explicar? Como en una vertiente, como en una encrucijada de lo que deberías decir o de lo que deberías hacer saber? Fíjate, eso es bien interesante porque yo pude haber hecho un muy buen peritaje, una muy buena investigación, pero en el ámbito penal, pues eso no lo lee el juez. Los abogados se lo presentan, el Ministerio Público se lo presenta. Y entonces hasta la etapa de juicio oral es en donde yo voy a ir y me van a interrogar acerca de lo que yo hice. Me va a interrogar pues la parte que me está ofreciendo como perito y me pregunta qué hiciste, cómo lo hiciste, así como tú ahorita, ¿no? Uh-huh. ¿Qué herramientas utilizaste, cómo llegaste a esa conclusión? Pero también me va a interrogar la contraparte y va a tratar pues de señalarme pues lo que está mal en mi peritaje, lo que no tomé en cuenta. Entonces a veces son muy incisivos la otra parte cuando te interroga y todo eso lo está escuchando el juez. La información que le está llegando al juez es la que tú estás respondiendo en los interrogatorios, en el contrainterrogatorio. Y esa es la información que el juez va a valorar. Sí, efectivamente, él nunca va a leer el informe. Él va a valorar todo lo que se dijo en la audiencia. Y sí, nos ponen en situaciones a veces bien complicadas. Nosotros los psicólogos que somos mucho de hablar y de explicar las cosas, a veces el que te contrainterroga te dice sí o no. Sí o no, exactamente. Nada más responda, perito, sí o no. O perito, solo céntrese en lo que le estoy preguntando, no hable de más. Entonces ahí donde es complicado, pues porque nosotros estamos acostumbrados a explicar. Uh-huh. ¿Han habido casos que te han marcado en tu carrera? O sea, ¿han habido algunos momentos donde te hayas sentido que esto transformó tu visión de lo que estabas haciendo o te hizo darte cuenta de algunas cosas que antes no tomabas en cuenta? Sí, siempre trabajamos con casos difíciles porque siempre estamos en casos de violencia sexual, maltratos, violaciones a derechos humanos, feminicidios, cosas a veces muy feas. Y todos los casos pues nos marcan porque nos muestran una realidad. Pero hay uno en especial que me marcó mucho y es el caso de un pequeñito de 5 años que murió debido al maltrato físico por parte de su padrastro. En ese caso, cuando a nosotros nos contratan, el abogado ya sospechaba que el niño no había muerto por un accidente, como el agresor lo quería hacer ver, sino que el niño ya estaba siendo maltratado desde antes. Entonces nos contrata y nos dice, ¿se puede hacer algo? El niño pues ya no está vivo, ¿qué se puede hacer? Y es ahí cuando le hablamos de un estudio psicológico que se llama autopsia psicológica. Es un procedimiento retrospectivo que nos permite recrear y evaluar el estado psicológico, el estado de vida, lo que vivió en los últimos meses una persona que falleció. Y le dijimos, hay este estudio, es más usado para determinar diferencias entre muertes por suicidio y muertes por homicidio. No hemos encontrado literatura que hable específicamente de su uso para muertes en niños debido a maltrato, pero podemos hacer adaptaciones metodológicas. Y el abogado dijo, sí, va. Nos empezamos a recabar información, lo que los protocolos nos decían, entrevistar personas, ir a observar en dónde vivía el niño, entrevistamos a su maestra de la escuela, su directora, hicimos toda una investigación y fuimos descubriendo que el niño ya llevaba por lo menos 1 año y medio antes de su fallecimiento maltratado, en donde esta persona, el agresor, que era la pareja de su mamá, lo había venido poco a poco maltratando. Pudimos recabar información sobre todo eso, hicimos nuestro dictamen, fuimos a la audiencia, en el interrogatorio pues pudimos hablar acerca de cómo había vivido el niño los últimos meses de su vida, cómo el niño a todos les había reportado que estaba siendo maltratado, cómo muchos vieron los golpes que tenía
el niño y pues determinamos que si bien el niño había muerto por un traumatismo cráneoencefálico, pues dentro del dictamen médico, eso era lo que decía, pero ese acto en el que pues ya el niño muere había sido el último acto de una violencia sistemática que el niño venía sufriendo desde 1 año y medio antes. Entonces, fuimos a la audiencia y en la sentencia la juez sí sentencia al agresor, sí lo condena y menciona que la autopsia psicológica le permitió pues, construir esa verdad, ¿no? Entonces ese caso a mí me conmovió mucho porque pues, el niño ya no estaba. ¿Quién iba a hacer su voz en el juicio, en la audiencia? Claro. Y pues afortunadamente pues, pudimos darle voz a un niño pues, fallecido, ¿no? Y en este tipo de casos, por ejemplo, ¿tú pudiste o había la necesidad de comunicarse con el agresor o no? No, porque había muchas otras fuentes para recabar información y nosotros queríamos saber cómo había vivido ese niño los últimos años de su vida. Entrevistamos abuelos, entrevistamos maestras, revisamos artículos, fuimos a la recámara del niño, encontramos otras fuentes. Con la mamá nunca pudimos tener contacto con ella. ¿Porque no quería o por...? Sí, no, nunca nos pudimos contactar con ella. Pero aún así pudimos rescatar esas evidencias psicológicas, esas evidencias conductuales de otros lados. Y en este tipo de situaciones, porque me hace pensar como en toda la información, todas las noticias, todo lo que sabemos de un país tan violento como el nuestro, lamentablemente, que carecen, y es lo que que comentaba al principio, ¿no? O sea, hemos platicado con muchas personas que han sufrido violencia o que han sido parte de este tipo de casos, etcétera, y muy pocos, si es que casi nadie, me había comentado sobre la participación psicológica. Y entonces me hace cuestionarme como cuánto desconocemos de las posibilidades o las herramientas en un juicio, de las herramientas legales que se pueden tener para poder pues tener un caso muchísimo más sólido o llegar a una sentencia pues certera, ¿no? Una sentencia que beneficia a la víctima. Así es. Eso es algo con lo que todavía estamos nosotros luchando, con que se visibilice el trabajo que hace o que puede hacer el psicólogo forense. Pero ahí vamos ya fortaleciendo el área. Cada vez hay más abogados que creen en nuestro trabajo, que confían en lo que hacemos y que se va difundiendo. A nosotros, por ejemplo, así es como nos contratan. Un abogado nos recomienda con otro porque le dio resultado incluirnos en su estrategia legal. Hay algo aquí que me causa duda, que sería, ¿hay algún tipo de, me imagino que tal vez sí en algunas situaciones, donde exista también como este sesgo, esta, digamos, no creencia respecto a lo que es la salud mental y cómo esto puede beneficiar a un caso, ¿no? O sea, digo, yo lo pongo porque, por ejemplo, hablando en términos generales, la salud mental o la psicología es un tema que es sonado recientemente. O sea, antes no se hablaba tanto respecto a la importancia que tenía la salud mental o cómo perjudicaba a tus acciones ciertas, sí, pues enfermedades mentales o lo que sea, ¿no? O sea, como que no se tenía mucho en conciencia de poderlo platicar. Entonces me imagino, y a lo mejor también esto es como percepción mía o prejuicio mío, pero me imagino que de pronto también puede llegar a ser que en este tipo de situaciones legales también se hable como de que, bueno, pero eso en qué nos ayuda, ¿no? O eso es como pura teoría y no es algo como
como comprobar que una persona es así porque tenía depresión o lo que sea, ¿no? O sea, o que cometió ciertas acciones porque pues no cuidaba su salud mental o porque algo detonó que de repente se comportara de tal manera. Sí, esos prejuicios, esos mitos sobre la salud mental, todavía de creer que el psicólogo es para locos, de eso en qué te va a ayudar, no vayas a perder tu dinero, eso también nos ha permeado hasta la parte forense. Muchos abogados todavía se resisten a incluir la participación del perito en materia de psicología en sus procedimientos porque pues les cuesta trabajo creer, ¿no? Porque sí, en realidad nosotros trabajamos con cosas complicadas, no trabajamos con cosas tangibles. No puedo abrir la cabecita de alguien y decir, aquí está su inteligencia, tiene estas propiedades físicas, este peso, este tamaño, este color. No, la voy a inferir a través de un test de inteligencia. Voy a evaluar conducta inteligente, pero nunca voy a poder ver a la inteligencia aquí está. como tal, ¿no? A eso le decimos nosotros que trabajamos con constructos que no tienen las mismas propiedades físicas de los objetos. O sea, un criminalista pues va a encontrar sus casquillos y están ahí físicamente tangibles. Yo voy a buscar un rastro psicológico que no es tangible. Y en estos 20 años de carrera que me comentabas que tienes, ¿ha habido algún momento donde incluso tú digas como, esto es mucho, es muy pesado, o sea, necesito un break? ¿Han habido cosas que realmente te sacuden personalmente a ti? Sí, como nos enfrentamos a estos casos muy horribles de abusos sexuales, violencia sexual, homicidios, feminicidios, híjoles, estar viendo las fotografías, estar viendo las torturas, es estar en contacto con todos esos datos. Por eso también se habla mucho del cuidado de la salud mental que nosotros debemos de tener. ¿Cómo es esa parte de tú cuidarte a ti también en ese proceso? Darte tu espacio en donde no hables de estas cosas, en donde puedas separar tu trabajo de tu vida familiar, de pareja, amigos, no dejar las cosas que te gustan hacer, tú también ir a terapia si lo necesitas, estar muy alerta a cuando ya es demasiada información, porque es muchísima información de cada caso la que tenemos que analizar. Entonces sí necesitamos tener nuestros patrones de autocuidado a través de las salidas con la familia, la pareja, los amigos, el divertimiento, a veces hasta la religión para los que practican alguna religión o lo que te guste hacer. Y pues siempre tener el ejercicio como ya algo parte importante de tus rutinas y terapia si lo necesitamos. Es fácil, bueno, me imagino que es complicado, pero ¿qué tan fácil es para ti separarte de lo que pasa en el trabajo y no llevártelo a tu casa y no estar pensando en el caso, digamos, y cómo puedes resolver esto y qué es lo que tienes que hacer? Para mí en particular no es fácil, porque pues es mi trabajo diario, de muchas horas de trabajo diario, y aunque ya esté en mi casa viendo una serie o aunque esté cenando, estoy pensando, o de repente me llega una idea o algo que no consideré y lo anoto, ¿no? Para que no se me olvide, pero también influyen mis rasgos de personalidad. Soy bastante aprensiva con el trabajo, estoy dedicada al trabajo, entonces ahí también influye mi personalidad, pero sí, a mí sí me cuesta separar muchas veces, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido como tu más grande enseñanza en este tiempo? Siempre, como te decía, siempre he sido alguien muy apegado al tema académico. Me ha gustado de siempre la escuela, aprender, estudiar, pero llega un momento en el que te preguntas todo ese conocimiento, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene todo ese conocimiento? Y yo encontré en la psicología forense una manera de poner ese conocimiento
al servicio de los demás, que generalmente pues son personas vulnerables, personas que en ese momento están en un tema de riesgo o a nadie le gusta estar en un procedimiento judicial. Entonces encontré ahí esa manera de poner todo ese conocimiento pues a la disposición o al servicio de quienes más lo necesitan. ¿Cuál crees que sería la mayor, o digamos como el consejo más grande que le podrías dar a una persona que quisiera dedicarse a la psicología forense? Bueno, primero entender que no es un área fácil, es un área muy demandante, tienes que estar todo el tiempo actualizado, tienes que estar todo el tiempo informándote que si salieron nuevas disposiciones, que si los protocolos, tienes que aprender sobre derecho, aunque no seas abogado, y es mucha información y te vas a enfrentar a casos muy, muy rudos, muy difíciles, pero pues si es el área que te gusta, vale la pena. Pero sí tienes que dedicarle mucho tiempo a tu formación, a tu preparación y te adentras a otras áreas que pues no están en tu formación. Tienes que leer informes de médicos forenses y pues no eres médico. Tienes que leer que ya le hicieron a la víctima un estudio en antropología social. No soy antropóloga social, es entonces tener que estar en contacto con otras disciplinas. Me gustaría preguntarte, y ya casi acabando el capítulo de hoy, me gustaría preguntarte, en términos nuestro país, en términos México, ¿qué crees que o cómo ves el futuro de la psicología forense? Estamos avanzando, pero todavía es un contexto muy complicado. No nada más en México, sino todo el contexto latinoamericano. Tenemos las mismas deficiencias. Hablábamos hace un momento sobre el machismo, sobre el adultocentrismo, sobre un contexto cultural que nos vuelve complicado nuestro trabajo. Apenas se está hablando de derechos humanos, apenas se está volteando a ver a grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, comunidad LGBT, mujeres, indígenas, personas con discapacidades sociales. Apenas se está visibilizando las dificultades que tenían estas personas para acceder a la justicia. Entonces está bien complicado nuestro panorama, pero es porque no hemos volteado a ver este contexto. Hablábamos de los casos de manera individual. A este niño lo abusaron sexualmente su padrastro, entonces es un tema como si fuera un caso aislado. Pero no nos preguntábamos por qué tenemos el primer lugar en abuso sexual infantil. Algo está pasando en nuestro contexto que favorece ese tipo de delitos. Y yo creo que ese es lo más importante que tendríamos que hacer y hacia dónde vamos. No nada más hacer una pericial de un niño ya, sino voltear a ver qué pasa en nuestros contextos que favorecen ese tipo de delitos. Estado de México, tenemos primer lugar en feminicidios. Algo pasa en ese contexto que hace que sea un campo fértil para esos delitos. Y ahora hablando de esto que me parece muy importante, ustedes como psicólogos forenses generan también estos estudios del contexto del todo para entender el comportamiento de ciertas personas. Sí, y eso es la parte que ahora estamos tratando de especializarnos, hacer una psicología forense con una perspectiva psicosocial que nos permita visibilizar eso del entorno y con un enfoque de derechos humanos. Y por ejemplo, en estos campos de la psicología social o entender el comportamiento de una comunidad, me parece, o de cierto tipo de personas, ¿cómo puedes determinar o cómo puedes encontrar las cualidades o los tipos de comportamientos o las causas que generan que ciertas personas o que haya tantas personas cometiendo ciertos delitos o ciertas acciones en determinados espacios?
Bueno, ahí ya nos han ayudado mucho las estadísticas, ahí ya nos han ayudado mucho esos análisis de contexto que ya existen previamente. Por ejemplo, ahora cuando se hablaba del monstruo de Ecatepec, que todas sus víctimas eran mujeres, mamás solteras, que eran atraídas hacia él con el gancho de que les iban a regalar ropa a sus hijos, y eran mujeres en condiciones difíciles. Entonces, cuando volteamos a estudiar Ecatepec, por ejemplo, zonas rojas, decimos, aquí hay estas variables: poca oportunidad para las mujeres, padres que deciden abandonar a su suerte a los hijos, no hacerse responsables, y mamás solteras que se tienen que hacer cargo de ellos. Y empezamos a ver todo ese estudio de variables que nos ayuda a decir, híjole, aquí hay un foco rojo porque se juntan esas variables, ¿no? Pero hacia allá vamos, hacia una perspectiva más psicosocial, más de estudiar esas variables de contexto. Y aunque en las audiencias nos digan, estamos hablando de este caso en particular, sí tenemos que empezar a hablar, porque estas cuestiones culturales sí nos ponen en un campo fértil para que se den ciertos delitos. Y por ejemplo, en este caso, en este tipo de casos, no sé cómo determinarlos como depredadores, como gente que tiene, o sea, me imagino que deben de tener ciertos rasgos característicos de personalidad para poder detonar y encontrar a la víctima perfecta para poder generar estos daños, ¿no? O cumplir una necesidad. Porque incluso, y eso también no sé si ustedes lo estudian, pero me parece que de pronto, no sé, a lo mejor al generar este daño en repetidas ocasiones, tiene también que ver con un rasgo de su personalidad o sus características o por qué hace lo que hace, ¿no? Sí, aunque ese ya sería un poquito más del campo de la perfilación criminal, porque hablamos ahí ya de un modus operandi, hablamos ahí ya de una fase de pesca, de cómo localizas a tus víctimas, cómo las atraes, pero sí ya es un poquito más del lado de la perfilación criminal, porque también es bien interesante. Pero, por ejemplo, psicológicamente hablando, ¿hay algún tipo de estudio o hay algún tipo de entendimiento de cómo son estas personas? O sea, no solamente de cómo operan, sino de, pues, digamos, no sé, de cómo se comportan en la sociedad, de cómo se comunican, de cómo sienten, de cómo se desarrollan sus emociones con otras personas o cómo generan estos vínculos. Hay lo que llamamos rasgos de personalidad antisocial, y generalmente ahí siempre vamos a encontrar la inestabilidad, la agresividad, la búsqueda de emociones intensas. Vamos a encontrar que son personas que siempre buscan una satisfacción personal, aunque tengan que pasar por encima de los derechos de los demás, personas con indiferencia afectiva, falta de empatía. Sí tenemos esos rasgos generales, pero creo que a veces el rasgo que se nos olvida es, decíamos hace rato, abandonar el estereotipo. Y luego nos ponen una imagen, he visto imágenes en Facebook, así que en las redes, que dicen lo que creemos que es un asesino serial, un homicida serial, y ponemos a una imagen de una película de esas hollywoodenses, y luego nos ponen el que en realidad es, y es alguien que pasaba totalmente desapercibido, ¿no? Claro. Entonces, sí hay ciertos rasgos, pero no nos podemos confiar a que todos los agresores se ven así o piensan así. Sí, o sea, justo ahorita que te lo estaba preguntando, lo estaba desarrollando, recordé que, ¿no? Como quitarte esta idea de y entender a lo mejor sí caso por caso y por qué se comporta como se comporta, pero me parece también curioso, ¿no? O sea, debe de haber algo que de alguna manera conecte o tenga similitudes entre personalidades.
Sí, sí hay, pero a veces son criticados esos estudios por eso, Ajá. porque están basados en estereotipos o porque no son suficientes para detener la criminalidad. El feminicida de aquí de Atizapán, pues quién sabe cuántas mujeres asesinó y era la persona más sociable de la colonia, ¿no? Qué miedo. Sí. Qué miedo porque me hace pensar como uno ya no puede confiar en nadie. Y es que a veces eso sucede, ¿no? O sea, como que es lo que siempre pienso. O sea, creo que algo detona en ti, algo que ni siquiera tú a veces te puedes imaginar de lo que eres capaz de hacer. Y entonces encontrarte en esa situación que a veces dices como, bueno, yo no sé ni siquiera por qué hice lo que hice o se dio como se dio o por qué aguanté lo que aguanté. Y eso normalmente también lo hemos podido platicar con gente que, no sé, o sea, hablando de violencia, etcétera, que normalmente es muy fácil decir como, bueno, ¿y por qué no te ibas? ¿No? O bueno, ¿por qué te aguantaste? ¿Por qué te quedaste ahí? ¿Por qué si lo hice una vez? Etcétera. Y nunca logras entender bien lo que sucede en la cabeza de una persona, al menos que te llegaras a encontrar en una situación similar, parecida, y entonces sí entender cómo podrías comportarte tú ante lo que sucede, ¿no? Sí, es muy complicado porque no nada más son variables individuales, son también variables de ese De contexto. ese contexto, que es algo que también ustedes checan, ¿no? Sí, que es a dónde vamos con Ajá. estas nuevas perspectivas, así es. Pues Margarita, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad que me dejas con muchas cosas que reflexionar. O sea, ahorita estoy pensando como todo esto y yo creo que habría mucho más de dónde sacar información, pero creo que es súper interesante, más que interesante me parece necesario justamente para no caer en este tipo de pues sí, como de perfiles, de entendimientos de quién es quién y qué hace y por qué hace lo que hace y quién debería, o sea, y cómo se comporta la víctima y que a veces también ese es el problema, ¿no? Que cuando entendemos la palabra víctima de una cierta palabra y entonces sin querer a veces estamos revictimizando a la persona por no comportarse de la manera en que debería comportarse. Entonces, me parece muy importante que exista esta voz y que podamos tener este tipo de pláticas para poder entender un poco más de cómo es este proceso, incluso legal, y cómo ayudan a las personas a tener una resolución de sus casos y también los huecos que existen para poder tener esta resolución de los casos, ¿no? Y también entender, pues, dónde están parados ustedes como profesionales, de lo que pueden y no pueden hacer. No, pues muchas gracias a ti por la invitación, por interesarte en estos temas, porque sí les falta mucha difusión. Que la gente sepa que puede acercarse a la psicología, tanto para temas de salud mental como para temas forenses, y que pues ahí vamos a estar apoyándolos. Algo que te gustaría, si hubiéramos que te dar una conclusión y digamos, algo que te gustaría con lo que la gente se quedara el día de hoy de todo lo que hemos platicado. Sí, hay algo importante, creo que tenemos que entender que la psicología es una ciencia. A veces no nos da respuestas inmediatas ni respuestas fáciles, pero pues que tenemos que acercarnos a la parte profesional, científica. Yo sé que es más fácil leer el horóscopo, ir a que te lean las cartas, querer hacer lenguaje no verbal, pero estamos esperando soluciones mágicas, muchas veces rápidas, que no son ciencia. Entonces, que la gente de verdad se acerque a psicólogos o a peritos científicos, ¿no? Porque pues esa es la garantía de que pues, te vamos a poder ayudar. Muchas gracias, Margarita, por estar aquí. Me gustaría que para la gente que nos ve o nos escucha el día de hoy, si hubiera alguna manera de comunicarse contigo, alguien que a lo mejor necesite ayuda, un servicio, quiera platicar, tenga alguna duda, no sé de qué manera se pudieran contactar contigo, a lo mejor a través de redes sociales. Sí, tenemos en redes sociales nuestra página que es el Centro de Capacitación y Atención Psicológica Humanista.
Ahí están nuestros datos de contacto y mi número de trabajo personal, que es el 55 27 17 6406. Trabajamos ahí una red de psicólogos, algunos clínicos, algunos forenses, y pues bueno, contamos también con directorios en varios estados del país para también poder canalizar. Pues muchísimas gracias, Margarita, por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por venir, por darnos un poco de tu tiempo, darnos un poco de tu conocimiento. Gracias por aportar más a este sillón y gracias por los aprendizajes que me dejas el día de hoy. Te gracias a ti, Miguel. Y ya saben que a nosotros nos encuentran como Aprendiendo-Ser Humano en Instagram, Aprendiendo Ser Humano en TikTok, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox y en todas las plataformas donde escuchen o vean su podcast, y aquí obviamente en YouTube para que se suscriban. Y si nos vieron o nos escucharon, nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.